En Bellerive, la crueldad era moneda corriente para los privilegiados. Nadie encarnaba esto mejor que el heredero malcriado de 13 años de una fortuna de 330 millones de dólares, quien veía a la sirvienta negra de la familia como algo menos que humano, una criada a la que humillar y quebrar por diversión. Forzada a gatear y ladrar como un perro para su entretenimiento, mientras sus padres reían, ella era tratada como invisible, despojada de toda dignidad. Pero bajo su desprecio ardía un fuego que no podía ser apagado. Al día siguiente, su mundo entero ardería. Antes de continuar, comenta de qué parte del mundo nos estás viendo y asegúrate de suscribirte, porque la historia de mañana es una que no te querrás perder. A Lena le dolían los brazos mientras cargaba la pesada bandeja de plata, llena de pato asado y vegetales de temporada, hacia el comedor principal de los Calvel. La araña de cristal proyectaba sombras danzantes sobre la mesa de caoba, donde 12 de los residentes más ricos de Bellerive, vestidos con ropa de diseñador, bebían vino caro y reían demasiado fuerte con sus propios chistes. Llevaba 14 horas seguidas de pie, preparando y sirviendo esta cena tan elaborada. Le dolía la espalda y sus zapatos nuevos le apretaban los dedos, pero Lena mantenía el rostro neutral, tal como había aprendido a hacerlo tras años de servicio. No mostrar emoción, permanecer invisible, sobrevivir un día más. Más vino, madre. La voz de Oliver Calvel III cortó la conversación. El chico de 13 años estaba encorvado en su silla, jugando con su teléfono en lugar de comer. Su impecable uniforme de escuela privada parecía arrugado, al igual que su perpetualmente despeinado cabello castaño. Vivian Calvel sonrió con indulgencia a su hijo. No, gracias, cariño. Pero quizá podrías pedirle a Lena que rellene las copas de agua. Lena se movió en silencio alrededor de la mesa con la jarra de cristal, llenando con cuidado cada vaso. Cuando llegó al lugar de Oliver, él sacó el pie de repente. Lena tropezó, pero logró recuperar el equilibrio, derramando solo unas gotas de agua. «Uy», dijo Oliver con una sonrisa burlona. Varios invitados rieron tras sus servilletas. «Oliver, cariño, no seas travieso», dijo Vivian, pero su tono era de diversión, no de reproche. Las mejillas de Lena ardieron mientras continuaba su recorrido. A través de los ventanales que llegaban al techo, captó una imagen de Isaac Carter, el nuevo jardinero, podando rosas a la luz del atardecer. Él miró hacia arriba y sus ojos se encontraron brevemente. Algo en su mirada firme le dio fuerzas. «Estoy aburrido», anunció Oliver en voz alta. «Esta cena necesita algo de entretenimiento». Giró su teléfono hacia Lena con un brillo cruel en los ojos. «Oye, ya sé. Lena, ven aquí». El estómago de Lena se tensó mientras se acercaba a la silla de Oliver. El rostro del chico tenía esa expresión familiar que había aprendido a temer, la que significaba que había ideado una nueva forma de atormentarla. «Ponte a 4 patas», ordenó Oliver. Lena se quedó helada. «Lo siento, ¿qué?» «Me oíste. Abajo, como un perro». La sonrisa de Oliver se amplió. «Quiero hacer un vídeo gracioso para las redes». «Oliver, no creo», comenzó Lena en voz baja. «Hazlo», la interrumpió. «O le diré a papá que rompiste ese jarrón caro la semana pasada». Su voz bajó a un susurro. «¿Sabes lo que les pasa a los sirvientes que rompen cosas, verdad?» A Lena se le secó la garganta. Sí lo sabía. Había visto despedir a 3 empleados el mes pasado por infracciones menores que Oliver había reportado a su padre. «Ahora ladra», ordenó Oliver, levantando su teléfono para grabar. Como un perro grande, uno muy ruidoso. El comedor había enmudecido. Lena podía sentir todas las miradas sobre ella, ver la anticipación en sus rostros. Vivian Calvel tomó un sorbo de su vino, observando con diversión distante. Nadie habló, nadie objetó. Con manos temblorosas, Lena se bajó al suelo de madera pulida. La áspera alfombra bajo sus palmas le raspaba la piel. La vergüenza le quemaba todo el cuerpo mientras abría la boca y forzaba un débil guau. «Más fuerte», exigió Oliver. «Y gatea alrededor de la mesa. Que sea bueno». Las lágrimas asomaron en los ojos de Lena mientras comenzaba a gatear. Cada movimiento sentía como un cuchillo en su dignidad.
Las risas de los invitados resonaban en los altos techos mientras ella daba vueltas a la mesa a 4 patas, ladrando como le ordenaban, y Oliver lo grababa todo con su teléfono. «Oh, esto es hilarante», exclamó una de las mujeres. «Oliver, debes enviarme ese vídeo». «Mira su cara», aulló otro invitado. «Realmente parece un cachorro triste». A través de su humillación, Lena captó otra mirada de Isaac a través de la ventana. Él había dejado de podar y se mantenía completamente quieto, con una mano en el bolsillo donde ella podía ver el contorno de su propio teléfono. Su rostro era severo mientras se colocaba con cuidado para capturar la escena sin que fuera obvio. «Sigue», ordenó Oliver, haciendo zoom con su cámara. «Da otra vuelta, y esta vez mueve el trasero como si tuvieras cola». Nuevas risas estallaron alrededor de la mesa. Los brazos de Lena temblaban mientras se forzaba a seguir gateando, cada movimiento sintiéndose como si se despojara de otra capa de su humanidad. Su rodilla se enganchó en la alfombra y tropezó ligeramente. «Cuidado con nuestra nueva mascota», gritó Vivian, provocando nuevas carcajadas. «No queremos que se lastime». La visión de Lena se nubló con lágrimas contenidas mientras completaba otra vuelta a la mesa. Su uniforme de trabajo se ensuciaba con el suelo y le dolían las rodillas de tanto gatear. Pero peor que cualquier malestar físico era el peso aplastante de la degradación que oprimía su pecho, dificultándole la respiración. «Ahora pide una golosina», ordenó Oliver, sosteniendo un panecillo. «Vamos, siéntate y ruega como un buen perro». Los invitados lloraban de la risa, algunos sacando sus propios teléfonos para grabar el espectáculo. Lena podía oír los clics de las cámaras y ver los destellos reflejándose en los oscuros ventanales del comedor. Aún a 4 patas, Lena miró hacia arriba y vio que Isaac se había acercado más a la ventana. Su mandíbula estaba apretada y su mano libre convertida en un puño a su costado, pero su teléfono permanecía firme, documentando cada momento de su humillación. De algún modo, saber que alguien presenciaba esto con simpatía en lugar de diversión cruel, le dio la fuerza para aguantar. «Dije que ruegues», la voz de Oliver sonó como un látigo. Lena se incorporó sobre sus rodillas, con las manos sostenidas frente a su pecho como patas, y soltó otro ladrido tembloroso. El panecillo la golpeó en la cara cuando Oliver se lo lanzó, provocando una nueva explosión de risas de los invitados reunidos. Lena estaba sentada en las frías escaleras de piedra detrás de la mansión Calvel, con su uniforme de trabajo aún polvoriento por gatear en el suelo. El aire nocturno era frío, pero apenas lo notaba. Todo su cuerpo se sentía entumecido. El sonido de las risas y el tintineo de copas que continuaban se filtraba a través de los muros, revolviéndole el estómago. Miró sus manos, enrojecidas y raspadas por la alfombra. Las lágrimas caían silenciosamente sobre sus palmas, pero no se molestó en secarlas. Los grillos cantaban en los jardines cuidadosamente arreglados, su canción pacífica en marcado contraste con el caos en su mente. Unas pisadas crujieron en el camino de grava. Lena se secó rápidamente los ojos con la manga, sin querer que nadie la viera llorar. Pero era solo a Isaac, que se acercaba lentamente con las manos visibles, como alguien que intenta no asustar a un animal herido. «Señorita Gosson», su voz era gentil, «¿puedo acompañarla?». Lena asintió levemente, moviéndose en el escalón para hacer espacio. Isaac se sentó con cuidado, manteniendo una distancia respetuosa. Por un largo momento, permanecieron sentados en silencio, observando a las luciérnagas danzar entre los rosales. «Lo que le hicieron allí dentro», dijo Isaac finalmente, con la voz tensa por una ira controlada, «estuvo mal, más que mal. Fue cruel e ilegal». Lena soltó una risa amarga. ¿Ilegal? Quizá. ¿Pero qué importa eso en Belridge? Los Calvel son los dueños de este pueblo. Puede que sean dueños del pueblo, dijo Isaac en voz baja, pero no son dueños de usted y no son dueños de la verdad. Sacó su teléfono del bolsillo, tocó la pantalla un par de veces y se lo alcanzó. Grabé todo. Las manos de Lena temblaron al tomar el teléfono. El vídeo era claro. Isaac había capturado el incidente completo a través de los ventanales del comedor. Podía verse a sí misma gateando alrededor de la mesa, oír las risas crueles, ver el rostro engreído de Oliver mientras filmaba su humillación. «Yo era abogado»,
confesó a Isae suavemente. Bueno, esa es una historia para otro momento. Pero conozco la ley. Esto es acoso laboral, discriminación, creación de un ambiente de trabajo hostil. Con esta evidencia, ¿podríamos? ¿Qué? Lo interrumpió Lena, con la voz quebrada. ¿Ir a la policía? El sheriff Matthews juega al golf con el señor Calvel todos los domingos. ¿Presentar una queja? La hija del alcalde está casada con el hermano de la señora Calvel. Lo enterrarán, como entierran todo lo demás. Isae se inclinó hacia adelante, con los ojos intensos. Entonces iremos más alto. Autoridades estatales, agencias federales, organizaciones de derechos civiles, los medios de comunicación. Esto no se trata solo de un incidente aislado, sino de un patrón de abuso y corrupción. A veces, solo se necesita una chispa para encender el fuego del cambio. Lena estudió su rostro, buscando alguna señal de engaño o falsa promesa. Pero todo lo que vio fue sinceridad y determinación. ¿Por qué quieres ayudarme? Apenas me conoces. Porque es lo correcto, respondió Isae con sencillez. Y porque he pasado demasiados años viendo a gente como los Calvel abusar de su poder mientras buena gente sufre en silencio. Quizás es hora de que ese silencio termine. Sacó una pequeña libreta de su bolsillo trasero y comenzó a escribir. Primero, debemos documentar todo: fechas, horas, testigos, cada incidente de maltrato, cada comentario inapropiado, cada amenaza. Construiremos una línea de tiempo y recopilaremos declaraciones de otros empleados que hayan sido maltratados. Por primera vez desde el incidente, Lena sintió una pequeña chispa de esperanza en su pecho. El personal de cocina, dijo lentamente. María y Carlos, ellos también han visto cosas. Y Sara, la sirvienta anterior. La despidieron el mes pasado después de que Oliver afirmara que robó sus videojuegos, pero ella no lo hizo. Yo lo vi esconderlos él mismo. Isae asintió, escribiendo rápidamente. Bien. Necesitaremos sus testimonios y también copias de tus registros de empleo, recibos de pago, cualquier comunicación escrita de los Calvel. Tengo la mayoría de esos documentos en casa, dijo Lena. Pero, ¿no tomarán represalias? Podrían asegurarse de que ninguno de nosotros vuelva a trabajar en este pueblo. Por eso debemos ser estratégicos, explicó Isae. Documentamos todo, construimos nuestro caso con cuidado y luego lo presentamos todo de una vez a través de los canales adecuados. Las represalias solo empeorarían su situación legal si lo hacemos correctamente. Le mostró cómo transferir el vídeo a su teléfono y luego la ayudó a crear copias de seguridad encriptadas. Pasaron la siguiente hora planificando sus próximos pasos, hablando en voz baja mientras la cena continuaba en el interior. Mañana por la mañana haré algunas llamadas a mis antiguos contactos en el mundo legal, dijo Isae. Necesitamos movernos con cuidado, pero con rapidez. Cuanto más esperemos, más posibilidades tendrán de cubrir sus huellas. Lena asintió, agarrando su teléfono con fuerza. La evidencia del vídeo se sentía como un escudo, una pequeña protección contra el poder de los Calvel, pero también como una bomba de tiempo que podía estallar en su cara si no tenía cuidado. Debería ir a casa, dijo, poniéndose de pie con rigidez. A mi hermana le preocupará si llego demasiado tarde. Isae también se levantó, sacudiéndose los pantalones de trabajo. Ten cuidado. Intenta actuar con normalidad mañana. Y si ocurre cualquier otra cosa, lo que sea, llámame inmediatamente. Le entregó un papel con su número. Ya no estás sola en esta lucha, señorita Godson. Lena guardó el papel cuidadosamente en su bolsillo. Gracias, susurró. Por ayudar, por importarte. Superaremos esto, la aseguró Isae. Solo recuerda, documenta todo y mantente alerta. Lena caminó hacia su auto, estacionado en el lote del personal detrás de la cocina. El teléfono en su mano se sentía pesado por el peso de su contenido, pero su corazón se sentía más ligero que en toda la noche. Por primera vez en años, no solo estaba aguantando, sino que estaba contraatacando. El sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre la fachada de ladrillo de la estación de policía de Belle Rille.
Mientras Lena entraba al estacionamiento, sus manos agarraban el volante con fuerza, los nudillos blancos por la tensión. El auto de Aisae ya estaba allí, y lo vio esperando cerca de la entrada, con un maletín de cuero en la mano. ¿Lista?, preguntó cuando ella se acercó. Su presencia tranquila le calmó los nervios. Lena respiró hondo, alisándose el vestido. Había elegido su mejor atuendo dominical, un vestido azul marino y zapatos sensatos, con la esperanza de que la tomaran en serio. Tan lista como pueda estarlo. El interior de la estación era fresco y tenue, con olor a café y papel viejo. Un sargento de escritorio, de complexión robusta, levantó la vista de su computadora con expresión aburrida. ¿Puedo ayudarlos? Necesitamos presentar una queja, dijo Aisae con profesionalidad. Respecto a un incidente grave en la residencia de los Calvel. Al mencionar a los Calvel, el rostro del sargento cambió sutilmente. Sus ojos se entrecerraron, escudriñándolos a ambos con más atención. Tomen asiento. El oficial Brooks los atenderá en breve. Se sentaron en duras sillas de plástico junto a la pared. La pierna de Lena se movía nerviosamente mientras observaba a los oficiales pasar, algunos lanzándoles miradas curiosas. Después de 20 minutos, un oficial joven se acercó, su placa decía, Brooks. Síganme, dijo secamente, guiándolos a una pequeña sala de entrevistas. Las luces fluorescentes zumbaban sobre sus cabezas mientras se acomodaban en sillas alrededor de una mesa metálica. El oficial Brooks sacó una libreta, con su lápiz suspendido en el aire expectante. ¿Cuál parece ser el problema? A Lena se le secó la garganta. Anoche, en la mansión Calvel, me obligaron a... Su voz se quebró ligeramente. Me obligaron a gatear en el suelo y ladrar como un perro mientras la familia y sus invitados se reían y lo grababan. Las cejas de Brooks se elevaron levemente, pero su expresión permaneció neutral. ¿Y ustedes? Lena Godson. Trabajo como sirvienta para los Calvel. Ya veo, Brooks garabateó algo. ¿Y por qué estaba gateando? Su hijo Oliver me lo ordenó. Cuando me negué, la señora Calvel dijo que era solo un juego inofensivo y que debería aprender a tomar una broma. El señor Calvel amenazó mi trabajo si no cumplía. Esa es una acusación grave, dijo Brooks, aunque su tono sugería lo contrario. ¿Algún testigo? Tengo evidencia en vídeo, intervino Aisae, sacando su teléfono. Grabé el incidente. Brooks vio el vídeo con una expresión indescifrable. El sonido de las risas y la humillación de Lena llenó la pequeña habitación. Cuando terminó, se aclaró la garganta. Bueno, señorita Godson, aunque esto parece desafortunado, no veo ninguna actividad criminal clara. ¿No ve nada? Comenzó Lena, pero Aisae tocó su brazo suavemente. Oficial Brooks, dijo Aisae con calma, lo que tenemos aquí es evidencia clara de acoso laboral, discriminación racial y la creación de un ambiente de trabajo hostil. Estas son violaciones graves de la ley estatal y federal. Brooks se reclinó, con algo más duro en su expresión. ¿Y ustedes? Aisae Carter. Estoy asistiendo a la señorita Godson con esta queja. ¿Es abogado, señor Carter? Lo fui. Actualmente trabajo como jardinero en la propiedad de los Calvel. Brooks cerró su libreta. Entonces debería saber que es mejor no perder el tiempo de la policía con disputas laborales. Esto es un asunto civil, en todo caso. Esto va más allá de una simple disputa laboral, insistió Aisae. ¿El vídeo muestra claramente? El vídeo muestra una fiesta privada donde alguien estaba siguiendo una broma, interrumpió Brooks. No ocurrió nada criminal. Si la señorita Godson tiene quejas laborales, debería llevarlas a sus empleadores o buscar asesoría civil. Lena sintió que la ira se elevaba en su pecho. Me filmaron gateando en el suelo. Se rieron mientras me trataban como un animal. Baje la voz, señora, advirtió Brooks. Escuche, conozco a los Calvel. Son miembros respetados de esta comunidad. Proporcionan empleos, donan a organizaciones benéficas, financian la mitad de los programas de este pueblo. Quizás debería considerar si está exagerando ante un simple malentendido. ¿Malentendido? La voz de Lena tembló. Me humillaron.
La puerta se abrió y un hombre mayor con uniforme de sheriff entró. El sheriff Matthews tenía el rostro severo mientras examinaba la habitación. ¿Todo bien aquí, Brooks? Sí, señor. Terminando con una queja menor. Matthews asintió, luego fijó su mirada en Lena. Señorita Godson, ¿verdad? Richard Calwell mencionó que podría pasar por aquí. Dijo que hubo cierta confusión sobre un juego de la fiesta anoche. Lena sintió hielo en las venas. Ya se habían puesto en contacto con él. Ahora, continuó Matthews, con voz condescendiente, entiendo que pueda sentirse avergonzada, pero hacer acusaciones falsas contra ciudadanos respetados es un asunto serio. Podría resultar en cargos por presentar reportes falsos, difamación, muchas consecuencias desagradables. Isaac se puso de pie lentamente. ¿Está amenazando a mi cliente, sheriff? Matthews sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Para nada. Solo ofrezco un consejo amistoso. Bell Ridge es un pueblo pacífico. Aquí nos cuidamos los unos a los otros. No querríamos que alguien causara problemas innecesarios. Extendió la mano hacia el teléfono de Isaac, que aún estaba sobre la mesa. ¿Les importa si veo este vídeo del que todos hablan? Antes de que cualquiera pudiera objetar, Matthews tomó el teléfono. Sus dedos gruesos manipularon la pantalla por un momento, luego frunció el ceño. Parece que los archivos se corrompieron. No puedo abrirlos. Devolvió el teléfono a la mesa. La tecnología, ¿verdad? Tan poco fiable. El corazón de Lena se hundió al revisar su propio teléfono. El vídeo también había desaparecido. Bueno, dijo Matthews con tono alegre, dado que no hay evidencia de ningún delito, creo que hemos terminado aquí. Oficial Brooks, por favor acompañe a estas personas afuera. Y luego, dirigiéndose a Lena, su voz se endureció ligeramente. Y usted, señorita Godson, sea más cuidadosa al hacer acusaciones que no puede probar. La próxima vez podría no terminar tan plácidamente. El camino de salida de la estación pareció interminable. Las piernas de Lena temblaban y sus ojos ardían con lágrimas contenidas. El sol de la mañana ahora parecía demasiado brillante, burlándose de su fracaso. Lo siento mucho, dijo Isaac en voz baja cuando llegaron a sus autos. Debí haber hecho copias de seguridad. Debí. No es su culpa, lo interrumpió Lena. Usted intentó ayudar, pero todos están confabulados, ¿verdad? Todo el sistema. Encontraremos otra manera, prometió a Isaac. Esto no ha terminado. Lena manejó a casa en un estado de aturdimiento, su mente repitiendo las amenazas del sheriff. La casa estaba en silencio cuando llegó, su hermana aún estaba en el trabajo. Se dejó caer en el sofá, emocionalmente exhausta. El teléfono sonó, haciéndola saltar. Número desconocido. ¿Hola? Una voz distorsionada habló. Deja de hablar o desaparecerás. La línea se cortó. El amanecer sobre Bell Ridge encontró a Lena estacionando su viejo Honda en la entrada de servicio de la mansión Calwell. Sus manos temblaban al apagar el motor. La amenaza del llamante anónimo aún resonaba en su mente. Asterisco deja de hablar o desaparecerás asterisco. La mansión se elevó ante ella, su elegante arquitectura georgiana ahora parecía más amenazante que magnífica. Lena había llegado temprano, con la esperanza de evitar a la familia mientras recogía sus cosas. Ya no podía trabajar allí, no después de la humillación de ayer y la traición en la estación de policía. Usando su llave, entró en silencio por la puerta de servicio. La cocina aún estaba oscura y silenciosa, el aire pesado con los olores residuales de la cena de la noche anterior. Sus pasos resonaron en el suelo de mármol mientras se dirigía al vestuario del personal. Solo recoge tus cosas y vete, se susurró a sí misma, tratando de calmar sus nervios. El vestuario era pequeño pero ordenado, con una fila de casilleros metálicos a lo largo de una pared. Lena abrió el suyo rápidamente, guardando su uniforme de repuesto, zapatos cómodos y artículos personales en su bolsa de lona. Una foto de su familia pegada en el interior de la puerta llamó su atención, el día de la graduación de su hermana, todos sonriendo con orgullo. La despegó con cuidado y la guardó. Mientras cerraba el casillero, las voces llegaron desde arriba, probablemente el personal de cocina que llegaba.
Lena se quedó inmóvil. No quería enfrentar preguntas, o peor aún, la lástima de alguien. La puerta del sótano llamó su atención. Conducía a un laberinto de salas de almacenamiento y servicios, pero también ofrecía una salida discreta a través del nivel del jardín. Sin dudarlo, Lena se deslizó por la puerta y bajó las escaleras de concreto. El sótano era más fresco, tenuemente iluminado por tubos fluorescentes que zumbaban sobre su cabeza. Caminó rápidamente, pasando por la lavandería y las áreas de almacenamiento, cuando algo inusual llamó su atención: luz que se filtraba por debajo de una puerta que nunca antes había notado. Lena dudó. Esta sección del sótano supuestamente estaba prohibida para el personal, pero la puerta estaba entreabierta. El sentido común le decía que siguiera caminando, pero la curiosidad la impulsó hacia adelante. Miró por la rendija. Era una oficina, sorprendentemente bien amueblada para una habitación en el sótano. Un gran escritorio dominaba el espacio, su superficie cubierta de papeles y archivos. Lo que llamó su atención fue la pantalla de la computadora, que aún brillaba. Alguien se había olvidado de apagarla. No debería, susurró Lena, pero sus pies la llevaron adentro de todos modos. El escritorio estaba lleno de documentos, muchos con membretes oficiales. Una carpeta estaba abierta, revelando lo que parecían ser registros de nómina. Los ojos de Lena se abrieron de par en par al leer. Las cifras no coincidían con lo que ella y sus compañeros realmente recibían. Ni siquiera se acercaban. Con el corazón palpitante, Lena comenzó a examinar más papeles. Los estados de cuenta bancarios mostraban transferencias masivas a cuentas en el extranjero. Cartas detallaban arreglos con funcionarios locales, incluido el sheriff Matthews, describiendo contribuciones regulares a cambio de cooperación. Una hoja de cálculo enumeraba a trabajadores, muchos indocumentados, a quienes se les pagaba muy por debajo del salario mínimo. «Dios mío», exhaló Lena, con las manos temblorosas mientras levantaba su teléfono. Comenzó a fotografiar documentos meticulosamente, asegurándose de que cada página fuera clara y legible. Esto era más que una simple corrupción, era un fraude sistemático a gran escala. Un libro de contabilidad marcado como Desarrollo Bell Ridge revelaba acuerdos de propiedades donde los Calvel habían comprado tierras a precios artificialmente bajos después de sobornar a los tasadores. Otro archivo mostraba cómo habían manipulado contratos para proyectos de la ciudad, inflando costos y embolsándose millones de dinero de los contribuyentes. Unos pasos en el piso de arriba hicieron que Lena saltara. Rápidamente, pero con método, continuó fotografiando, sabiendo que quizás nunca tendría otra oportunidad. Los documentos contaban una historia de codicia y explotación que había construido el imperio de $330 millones de los Calvel, todo sobre las espaldas de personas como ella. Una puerta se cerró de golpe en algún lugar de arriba. El corazón de Lena se aceleró mientras devolvía todo cuidadosamente a su posición exacta, asegurándose de no alterar un solo papel. Cerró la puerta de la oficina exactamente como la había encontrado y salió apresuradamente por el sótano, con su teléfono sintiéndose como si llevara secretos nucleares. Al salir por la salida del nivel del jardín, Lena parpadeó bajo la luz del sol matutino. Caminó rápidamente hacia las rejas, tratando de parecer casual mientras su pulso retumbaba en sus oídos. Justo antes de la salida, vio a Isaac cerca del rosal, con unas podaderas en la mano. Sus ojos se abrieron de par en par al ver su expresión. Dejando sus herramientas, se unió a ella rápidamente cerca de las rejas. «Lena, ¿qué pasa?» Ella miró hacia la mansión y luego lo alejó más de la propiedad. «Encontré algo», susurró, con las manos aún temblorosas mientras sacaba su teléfono. «En el sótano. Isaac, es más grande de lo que pensábamos. Mucho más grande». La expresión de Isaac se volvió cada vez más grave mientras ella le mostraba las fotos. La calma del jardinero fue reemplazada por la aguda concentración de sus días como abogado. «Esto es», hizo una pausa, buscando palabras. «Esto es fraude a nivel federal, territorio rico. La magnitud de esta corrupción. Nos están robando a todos», dijo Lena, con la voz tensa por la ira. «A los trabajadores, a la ciudad, a los contribuyentes. Y usan el dinero para comprar protección, para mantener calladas a personas como yo.
Esto explica por qué la policía fue tan rápida en silenciarnos, murmuró a Isaac, aún pasando las fotos. Los Caldwells tienen a la mitad de los funcionarios del pueblo en su bolsillo. La portezuela de un auto se cerró de golpe cerca de la mansión, haciendo que ambos se sobresaltaran. Necesitamos sacarte de aquí, dijo a Isaac con urgencia. ¿Si se dan cuenta de que encontraste esto? Lena asintió, ya dirigiéndose hacia su auto. El peso de lo que había descubierto oprimía su pecho, a partes iguales aterrador y fortalecedor. Los Caldwells habían lastimado a tanta gente, escondidos detrás de su riqueza y conexiones. Pero ahora ella tenía pruebas. ¿Qué hacemos?, le preguntó a Isaac cuando llegaron a su onda. Sus ojos estaban concentrados y decididos, todos los rastros del humilde jardinero habían desaparecido. Lo usamos con cuidado. Esta es la clase de evidencia que puede derrumbar todo su imperio si lo jugamos bien. El sol de la tarde proyectaba largas sombras sobre la modesta mesa de la cocina de Isaac, ahora cubierta con las fotos del teléfono de Lena y notas escritas apresuradamente. Habían pasado horas organizando la evidencia, creando una lista detallada de nombres e incidentes a partir de los documentos de los Caldwell. María Rodríguez, dijo Lena, señalando un nombre en su lista. Ha trabajado en su lavandería durante 3 años. Los papeles muestran que le pagan la mitad del salario mínimo y la amenazan con denunciarla si se queja. Isaac asintió, escribiendo la información en su laptop. Y no es la única. Hay al menos 30 trabajadores en situaciones similares. Se frotó los ojos cansados. Necesitamos abordarlos con cuidado. La palabra equivocada a la persona equivocada podría alertar a los Caldwell. Lena sacó su teléfono y revisó sus contactos. Confío en Carmen, del personal de cocina. Ella ha visto cómo tratan a la gente y conoce a otros que estarán dispuestos a hablar. Trabajaron metódicamente, contactando a trabajadores en quienes confiaban que guardarían silencio. Lena envió mensajes de texto cuidadosos, organizando encuentros lejos de la mansión. Isaac utilizó sus rondas de jardinería para pasar notas discretas al personal de exteriores. Para media tarde, habían concertado reuniones con 5 empleados en un pequeño restaurante en las afueras del pueblo. Carmen llegó primero, deslizándose en su mesa con energía nerviosa. Las cosas que podría contarles, susurró, mirando alrededor del restaurante casi vacío. El mes pasado, la señora Caldwell me descontó el sueldo porque no planché sus sábanas con la técnica correcta. Cuando me quejé, el señor Caldwell amenazó con llamar a inmigración por mi prima. Más trabajadores llegaron gradualmente, personal de cocina, jardineros, empleadas domésticas. Cada uno traía historias similares de abuso, robo de salarios y amenazas. Isaac grabó sus testimonios cuidadosamente en su teléfono mientras Lena tomaba notas. Necesitamos ser inteligentes con esto, advirtió a Isaac al grupo. Los Caldwell tienen amigos poderosos, pero no son invencibles. Con suficiente evidencia y suficientes voces, podemos exponerlos. Tengo fotos, ofreció James, un jardinero. De cuando nos hicieron trabajar días de 16 horas sin horas extras. Y la forma en que el joven Oliver nos trata, se estremeció, recordando incidentes como la humillación de Lena. Estaban tan concentrados recopilando testimonios que no notaron al hombre en la mesa del rincón tomando fotos con su teléfono. Salió silenciosamente, dirigiéndose directamente a la mansión Caldwell. Más tarde esa tarde, el teléfono de Lena vibró con un mensaje de Carmen, *lo saben. Alguien les contó sobre la reunión. La señora Caldwell está furiosa, *. En cuestión de horas, comenzó la represalia de los Caldwell. Las redes sociales de Lena se inundaron de comentarios llamándola ladrona y alborotadora. Un sitio web de noticias local publicó una historia sobre su historial de violaciones laborales, todo fabricado pero devastador para su reputación. Su teléfono sonaba constantemente con llamadas anónimas. Cuando finalmente contestó una, la fría voz de Vivian Caldwell cortó el aire. Serpiente ingrata. Nunca volverás a trabajar en este pueblo. Agotada y estresada, Lena manejó a casa mientras caía la oscuridad. Pero algo se sentía mal cuando se acercó a su edificio de apartamentos. Había coches de policía en el estacionamiento, con sus luces destellando.
Su casero estaba parado afuera de su puerta con 2 oficiales. Señorita Godson, dijo, sin mirarla a los ojos, le entrego un aviso de desalojo inmediato. Hemos recibido evidencia de actividades ilegales. ¿Qué? Eso es imposible, protestó Lena. Pero los oficiales se acercaron. Tiene 1 hora para recoger sus pertenencias, dijo su casero. Después de eso, cambiarán las cerraduras. Con las manos temblorosas, Lena llamó a Isae. Él llegó rápidamente, ayudándola a meter artículos esenciales en bolsas y cajas. Están tratando de asustarte, dijo, cargando una caja hacia su auto, hacerte sentir impotente. Pues está funcionando, admitió Lena, agarrando montones de ropa de su armario. Todo por lo que he trabajado, mi hogar, mi reputación. Puedes quedarte conmigo, dijo a Isae con firmeza. Tengo una habitación libre. Quieren aislarte, pero no los dejaremos. Trabajaron rápidamente, llenando el auto de Isae con lo que podían caber. El corazón de Lena se encogió al mirar su apartamento medio vacío, sabiendo que tendría que dejar muebles y recuerdos atrás. Su teléfono vibró de nuevo con más mensajes amenazantes. Pero uno llamó su atención, de Carmen, *estamos contigo. No te rindas, *. En el auto de Isae, Lena revisó la campaña de difamación en su contra. Artículos la llamaban peligrosa e inestable. Los comentarios sugerían que dirigía una red de robos. El equipo de relaciones públicas de los Caldwell había trabajado rápido para destruir su credibilidad. Creen que esto me silenciará, dijo Lena, con una voz que se fortalecía a pesar de su agotamiento. Pero se equivocan. Cada truco sucio que emplean solo prueba lo corruptos que son. Isae condujo con cuidado por las calles oscuras, revisando sus espejos por si algún auto lo seguía. Necesitamos movernos más rápido ahora, dijo. Se frotó los ojos cansados. Necesitamos abordarlos con cuidado. La palabra equivocada a la persona equivocada podría alertar a los Caldwell. Lena sacó su teléfono y revisó sus contactos. Confío en Carmen, del personal de cocina. Ella ha visto cómo tratan a la gente y conoce a otros que estarán dispuestos a hablar. Trabajaron metódicamente, contactando a trabajadores en quienes confiaban que guardarían silencio. Lena envió mensajes de texto cuidadosos, organizando encuentros lejos de la mansión. Isae utilizó sus rondas de jardinería para pasar notas discretas al personal de exteriores. Para media tarde, habían concertado reuniones con 5 empleados en un pequeño restaurante en las afueras del pueblo. Carmen llegó primero, deslizándose en su mesa con energía nerviosa. Las cosas que podría contarles, susurró, mirando alrededor del restaurante casi vacío. El mes pasado, la señora Caldwell me descontó el sueldo porque no planché sus sábanas con la técnica correcta. Cuando me quejé, el señor Caldwell amenazó con llamar a inmigración por mi prima. Más trabajadores llegaron gradualmente, personal de cocina, jardineros, empleadas domésticas. Cada uno traía historias similares de abuso, robo de salarios y amenazas. Isae grabó sus testimonios cuidadosamente en su teléfono mientras Lena tomaba notas. Necesitamos ser inteligentes con esto, advirtió Isae al grupo. Los Caldwell tienen amigos poderosos, pero no son invencibles. Con suficiente evidencia y suficientes voces, podemos exponerlos. Tengo fotos, ofreció James, un jardinero. De cuando nos hicieron trabajar días de 16 horas sin horas extras. Y la forma en que el joven Oliver nos trata, se estremeció, recordando incidentes como la humillación de Lena. Estaban tan concentrados recopilando testimonios que no notaron al hombre en la mesa del rincón tomando fotos con su teléfono. Salió silenciosamente, dirigiéndose directamente a la mansión Caldwell. Más tarde esa tarde, el teléfono de Lena vibró con un mensaje de Carmen, *lo saben. Alguien les contó sobre la reunión. La señora Caldwell está furiosa, *. En cuestión de horas, comenzó la represalia de los Caldwell. Las redes sociales de Lena se inundaron de comentarios llamándola ladrona y alborotadora. Un sitio web de noticias local publicó una historia sobre su historial de violaciones laborales, todo fabricado pero devastador para su reputación. Su teléfono sonaba constantemente con llamadas anónimas.
Cuando finalmente contestó una, la fría voz de Vivian Calvel cortó el aire. Serpiente ingrata. Nunca volverás a trabajar en este pueblo. Agotada y estresada, Lena manejó a casa mientras caía la oscuridad. Pero algo se sentía mal cuando se acercó a su edificio de apartamentos. Había coches de policía en el estacionamiento, con sus luces destellando. Su casero estaba parado afuera de su puerta con 2 oficiales. Señorita Godson, dijo, sin mirarla a los ojos, le entrego un aviso de desalojo inmediato. Hemos recibido evidencia de actividades ilegales. ¿Qué? Eso es imposible, protestó Lena. Pero los oficiales se acercaron. Tiene 1 hora para recoger sus pertenencias, dijo su casero. Después de eso, cambiarán las cerraduras. Con las manos temblorosas, Lena llamó a Isae. Él llegó rápidamente, ayudándola a meter artículos esenciales en bolsas y cajas. Están tratando de asustarte, dijo, cargando una caja hacia su auto, hacerte sentir impotente. Pues está funcionando, admitió Lena, agarrando montones de ropa de su armario. Todo por lo que he trabajado, mi hogar, mi reputación. Puedes quedarte conmigo, dijo a Isae con firmeza. Tengo una habitación libre. Quieren aislarte, pero no los dejaremos. Trabajaron rápidamente, llenando el auto de Isae con lo que podían caber. El corazón de Lena se encogió al mirar su apartamento medio vacío, sabiendo que tendría que dejar muebles y recuerdos atrás. Su teléfono vibró de nuevo con más mensajes amenazantes. Pero uno llamó su atención, de Carmen, *estamos contigo. No te rindas, *. En el auto de Isae, Lena revisó la campaña de difamación en su contra. Artículos la llamaban peligrosa e inestable. Los comentarios sugerían que dirigía una red de robos. El equipo de relaciones públicas de los Calvel había trabajado rápido para destruir su credibilidad. Creen que esto me silenciará, dijo Lena, con una voz que se fortalecía a pesar de su agotamiento. Pero se equivocan. Cada truco sucio que emplean solo prueba lo corruptos que son. Isae condujo con cuidado por las calles oscuras, revisando sus espejos por si algún auto lo seguía. Necesitamos movernos más rápido ahora, dijo. Robo de salarios, violaciones laborales, chantaje y ese vídeo de lo que te hicieron, Lena. Dios mío. Tenemos 30 trabajadores dispuestos a testificar, explicó Isae. Más se acercan cada día, pero necesitan protección. Los Calvel ya comenzaron a tomar represalias. Los dedos de Tasa volaron sobre su teclado, tomando notas. Mi productor querrá verificar todo de forma independiente. Necesitaremos verificar cada afirmación, obtener autorización legal, miró a Lena. Esto podría tomar semanas para prepararse adecuadamente. La gente está sufriendo ahora, insistió Lena. Cada día que esperamos, los Calvel lastiman a más familias. Lo entiendo, Tasa extendió la mano sobre la mesa de café, apretando la de Lena. Pero tenemos que hacer esto bien. Si nos apresuramos y cometemos errores, desacreditarán todo. Sus abogados nos destrozarán. Pasaron las siguientes 2 horas delineando una estrategia. Tasa comenzaría investigaciones discretas, corroborando testimonios y documentando evidencia. Mientras tanto, Lena e Isae continuarían recopilando las historias de los trabajadores, construyendo un caso inquebrantable. Necesitaremos entrevistar a todos en cámara, explicó Tasa. Pero lo haremos con cuidado, rostros en sombras, voces alteradas. Nadie arriesgará su seguridad. Isae abrió una aplicación de mensajería segura en su laptop. Podemos coordinar a través de esto. Incluso si hackean nuestras comunicaciones regulares, no podrán acceder a ella. La energía llenó la habitación mientras trabajaban. Una sensación de propósito reemplazó el miedo anterior. La experiencia periodística de Tasa los ayudó a organizar su evidencia de manera más efectiva. Ella sabía qué preguntas hacer, qué detalles resonarían con la audiencia. El público necesita ver a los Calvel reales, dijo, revisando sus notas, no solo la fachada caritativa que muestran en las galas. La gente necesita entender cómo han aterrorizado a esta comunidad. Lena se paró junto a la ventana, observando cómo el sol de media mañana ascendía.
Por primera vez desde que Oliver la obligó a gatear como un animal, sintió algo más allá de la ira y la humillación. Sintió que crecía un poder, no del tipo de poder de los Caldwell, construido sobre la crueldad y la codicia, sino algo más fuerte. Vamos a cambiar las cosas, dijo suavemente, no solo para nosotros, sino para todos a quienes han lastimado. Tasha empacó su equipo, prometiendo comenzar a trabajar de inmediato. También contactaré a algunos colegas en cadenas nacionales, agregó. Una vez que esto estalle, necesita propagarse rápido. Los Caldwell no podrán contenerlo. La habitación se vació lentamente mientras sus aliados se iban, cada uno llevando asignaciones y una determinación renovada. Isaiah acompañó a Tasha a su auto, revisando la calle en busca de vehículos sospechosos. Cuando regresó, encontró a Lena aún de pie junto a la ventana, con la postura más erguida y la mirada más clara. Hiciste bien hoy, dijo, construyendo un equipo, involucrando a Tasha. Ahora somos más fuertes. Lena se volvió hacia él, con una pequeña sonrisa en los labios. Durante días, me sentí tan atrapada, como si pudieran borrarme, hacerme desaparecer. Señaló las notas y mapas esparcidos por la habitación. Pero así es como contraatacamos, no solos, sino juntos. Recogió su chaqueta, lista para salir y reunirse con más trabajadores. El miedo no había desaparecido. Sabía que los Caldwell contraatacarían con más fuerza cuando se dieran cuenta de lo que se avecinaba. Pero por primera vez desde esa horrible cena, se sintió verdaderamente empoderada. Tenían un plan, tenían aliados, lo más importante, tenían la verdad. El sol de la mañana proyectaba largas sombras en el estacionamiento de la estación de noticias WRG cuando Lena llegó. Su corazón latía con anticipación. Después de semanas recopilando evidencia y testimonios, finalmente estaban listos para exponer la verdad. El guardia de seguridad la reconoció y la dejó pasar sin preguntas. Había estado allí varias veces durante la última semana, trabajando con Tasha para preparar la historia. La sala de redacción zumbaba con la energía previa a la transmisión. Los reporteros se inclinaban sobre las computadoras, los productores daban instrucciones a través de los auriculares y los pasantes corrían con montones de papeles. Lena se dirigió directamente a la oficina de Tasha, acelerando el paso cuando vio a su amiga a través de las paredes de vidrio. Algo andaba mal. Tasha estaba sentada en su escritorio, con la cabeza entre las manos. Los papeles estaban esparcidos por su espacio de trabajo, usualmente ordenado. Cuando miró hacia arriba al oír el golpe de Lena, sus ojos estaban enrojecidos. «Pasa», dijo Tasha, con una voz apenas por encima de un susurro. «Cierra la puerta». El estómago de Lena se tensó al entrar. La transmisión matutina estaba programada para comenzar en menos de una hora. Todo estaba listo. Las entrevistas, la evidencia, el reportaje que sacudiría a Belle Reve hasta sus cimientos. «¿Qué está pasando?», preguntó Lena, aunque el presentimiento le decía que ya lo sabía. Las manos de Tasha temblaban mientras tomaba su teléfono y lo giraba para mostrarle a Lena una serie de mensajes de texto. «Lo saben todo. Cada persona que entrevistamos, cada documento que recopilamos, tragó saliva con dificultad. Tienen fotos de mi hija en la escuela, los registros médicos de mis padres, estados de cuenta bancarios que muestran cada pago que he recibido y que podría parecer cuestionable». «Los Caldwell», susurró Lena, hundiéndose en una silla. «No solo ellos», la voz de Tasha se quebró. «El dueño de la estación me llamó a medianoche. Si emito la historia, nunca volveré a trabajar en el periodismo. Tampoco lo hará nadie que me ayude». Hizo un gesto de impotencia hacia su escritorio. «Ya cancelaron el segmento. Han ordenado a seguridad que confisque cualquier copia». Lena se inclinó hacia adelante, agarrando el borde del escritorio. «No podemos dejar que ganen así. Tenemos pruebas de todo, el abuso, el fraude, las amenazas». «No les importan las pruebas», Tasha se puso de pie de repente, caminando de un lado a otro en la pequeña oficina. «Les importa el poder, y lo tienen sobre los medios, sobre la policía, sobre todos en este pueblo». Se detuvo, mirando a Lena con lágrimas en los ojos. «Lo siento mucho. Quería ayudar, pero mi hija». «Lo entiendo», dijo Lena en voz baja, aunque su pecho sentía que lo aplastaban.
La familia es primero. Tal vez, Tasa vaciló. Tal vez tú también deberías parar. No van a rendirse. Destruirán a todos quienes se les opongan. Lena negó con la cabeza, levantándose de su silla. Esa es exactamente la razón por la que no podemos parar. Porque creen que pueden destruir a las personas sin consecuencias. Salió de la oficina aturdida, apenas notando las miradas de lástima de otros reporteros que claramente habían oído hablar de la historia cancelada. El sol de la mañana se sentía demasiado brillante, demasiado alegre. Mientras caminaba hacia su auto, su teléfono vibró, un mensaje de Aisae diciendo que había encontrado a 3 trabajadores más dispuestos a testificar. Aún no pudo responder. El camino a casa pasó en un borrón de calles familiares y una creciente desesperación. Habían sido tan cuidadosos, tan meticulosos en su planificación, pero el alcance de los Calvel se extendía más de lo que habían imaginado, corrompiendo cada sistema destinado a proteger a las personas de exactamente este tipo de abuso. El humo en el horizonte devolvió a Lena a la realidad. Nubes oscuras se elevaban desde la dirección del vecindario de Aisae. Su corazón se detuvo al girar hacia su calle, y luego comenzó a martillear contra sus costillas. Camiones de bomberos se agrupaban alrededor del esqueleto carbonizado de la pequeña casa de Aisae. El agua aún goteaba de las paredes ennegrecidas y el vapor se elevaba en el calor del mediodía. La cinta policial amarilla ondeaba al viento. No. No, no. Lena salió de su auto y corrió hacia las ruinas. Un bombero intentó detenerla, pero ella lo pasó de largo. Aisae. Aisae. Lena. La voz llegó desde detrás de ella. Se giró y vio a Aisae sentado en la parte trasera de una ambulancia, con una mascarilla de oxígeno colgando de su cuello. Su rostro estaba manchado de hollín y su brazo derecho vendado. Corrió hacia él, la alivio mezclándose con el horror. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Estaba en el jardín cuando comenzó, su voz estaba ronca por el humo. Los vi alejarse en una camioneta negra, sin placas. Para cuando llamé al 911, todo el lugar estaba en llamas. Tosió, haciendo una mueca de dolor. Usaron acelerante. El jefe de bomberos ya me dijo que probablemente no encontrarán ninguna evidencia. Lena miró de nuevo hacia la casa en ruinas. Todos nuestros archivos, nuestra evidencia cuidadosamente recopilada, los testimonios, todo se ha ido. No todo. Aisae sacó una pequeña memoria USB de su bolsillo. Guardé copias de seguridad en una caja fuerte ignífuga. Pero, Lena, agarró su mano. Están enviando un mensaje. La próxima vez no se detendrán ante daños a la propiedad. Un coche de policía se detuvo y Lena reconoció a uno de los oficiales que desestimó su queja semanas atrás. Sonrió con suficiencia al pasar junto a ellos, ya preparándose para catalogar esto como un accidente eléctrico. Lo siento mucho, susurró Lena, la culpa aplastando su pecho. Esto es mi culpa. Te metí en esto. No, la voz de Aisae se fortaleció. Tú me mostraste que todavía había algo por lo que valía la pena luchar en este pueblo. Se puso de pie lentamente, rechazando el intento del paramédico de hacerlo sentarse de nuevo. Dejé la abogacía porque pensé que el sistema era demasiado corrupto para cambiar. Pero tú demostraste que hay otra manera, a través de la unidad, a través del coraje. Lena observó cómo los bomberos continuaban rociando los puntos calientes, asegurando la escena. Las derrotas de la mañana se sentían abrumadoras, la retirada de Tasa, la oportunidad perdida de exposición y ahora esta advertencia violenta. Pero el apoyo inquebrantable de Aisae le recordó por qué habían comenzado esta lucha. Creen que incendiar tu casa hará que nos rindamos, dijo, ayudando a Aisae a reunir las pocas pertenencias que los bomberos habían salvado. No entienden que cada ataque solo prueba lo mucho que necesitan ser detenidos. El letrero de neón del motel Starlight zumbaba y parpadeaba contra el cielo oscurecido. Lena se sentó al borde de la cama desigual, mirando el empapelado despegado mientras Aisae recorría la pequeña habitación, con su brazo vendado pegado al pecho. Necesitamos pensar esto con cuidado, dijo Aisae, deteniéndose para apoyarse en la cómoda. Los Calvel se están desesperando. Eso los hace más peligrosos. Lena asintió,
tocando la memoria USB que habían salvado de la casa de Aisae. Se sentía increíblemente pequeña para contener sus esperanzas de justicia. Hemos perdido nuestro contacto en los medios, la mayor parte de nuestra evidencia y ahora tu hogar. Tal vez Tasa tenía razón. ¿Tal vez deberíamos? El teléfono desechable barato en la mesita de noche sonó, haciendo que ambos saltaran. Lo habían comprado esa tarde, dando el número solo a sus aliados más confiables. Aisae lo tomó, frunciendo el ceño ante el número desconocido. ¿Hola? Lo puso en altavoz. ¿Es usted Aisae Carter? La voz masculina era tranquila, culta y nerviosa. Soy Walter Innes, exdirector financiero de Calvel Enterprises. Necesito hablar con usted y con la señorita Godson. Es urgente. Lena e Aisae intercambiaron miradas preocupadas. Walter Innes había dejado la empresa hacía 6 meses sin explicación, desapareciendo de los círculos sociales de Bell Ridge. ¿Cómo obtuvo este número?, exigió Aisae. De una de las empleadas domésticas que entrevistaron. Por favor, sé lo del incendio, lo de la noticia que mataron. Puedo ayudar, pero necesitamos reunirnos esta noche. No estaré en la ciudad por mucho tiempo. Podría ser una trampa, susurró Lena, cubriendo el micrófono del teléfono. Aisae asintió. Señor Innes, ¿por qué deberíamos confiar en usted? Porque ayudé a construir el sistema que los está aplastando ahora. La voz de Walter se quebró. Y ya no puedo vivir con eso. Reúnanse conmigo en el antiguo almacén del molinero en 30 minutos. Vengan solos. Sabré si no lo hacen. La línea se cortó. Lena se puso de pie, con el corazón palpitante. Conozco ese almacén. Ha estado abandonado durante años. Lugar perfecto para una emboscada, murmuró Aisae. Pero también perfecto para alguien que genuinamente necesita permanecer oculto. Pasó su mano sana por su cabello. Tú decides, Lena. Hagámoslo juntos. Lena pensó en todo lo que habían perdido, en todo lo que aún estaba en juego. Vamos, pero con cuidado. 20 minutos después, estacionaron a una cuadra del almacén, acercándose a pie a través de las sombras de los muelles de carga en desuso. El edificio se elevaba oscuro y silencioso, excepto por una tenue luz que se filtraba por una ventana sucia. Por atrás, una voz llamó suavemente. Encontraron a Walter Innes esperando junto a una puerta oxidada, luciendo nada como el ejecutivo pulcro de las fotos de periódico. Su traje costoso estaba arrugado, su rostro demacrado por el agotamiento y el miedo. Adentro, dijo, mirando nerviosamente la calle. Rápidamente. El almacén olía a polvo y metal viejo. Walter los condujo a una pequeña oficina donde una linterna a batería proyectaba sombras extrañas. Cerró la puerta detrás de ellos y luego sacó una laptop de su maletín. He estado observando cómo se desarrolla todo, dijo, con las manos temblando ligeramente mientras tecleaba. El vídeo de su hijo humillándolo, señorita Godson. La evidencia que encontró. El incendio. Miró hacia arriba, sus ojos atormentados. Ayudé a Richard Calvel a construir su imperio sobre la explotación y el fraude. 15 años de cocinar libros, ocultar evidencia, sobornar a las personas adecuadas. ¿Por qué nos está contando esto ahora?, preguntó Lena. Porque hace 6 meses descubrí que no solo estaban robando salarios y sobornando funcionarios. Walter giró la laptop. Estaban usando la empresa para lavar dinero de cárteles de drogas, traficantes de personas, gente que hace que los Calvel parezcan amables. Cuando confronté a Richard, amenazó a mi familia. Dijo que incriminaría a mi hijo por un crimen que lo encerraría de por vida. Aisae se inclinó hacia adelante, estudiando la pantalla. Estos son registros de transacciones. Todo, cada soborno, cada amenaza, cada trato ilegal de la última década, más grabaciones de reuniones, correos electrónicos, mensajes de texto, todo respaldado en servidores seguros a los que no pueden acceder. Walter sacó un pequeño dispositivo negro. Esta clave de encriptación les dará acceso. He pasado meses asegurándome de que no puedan rastrearlo hasta mí. Lena tomó el dispositivo, con los dedos temblorosos. ¿Por qué no fue al FBI? Lo intenté. Descubrí que la oficina local estaba comprometida.
Tuve que huir antes de que pudieran silenciarme. Comenzó a guardar la laptop. Pero ustedes han hecho algo que yo nunca pude. Han dado esperanza a la gente, los han hecho lo suficientemente valientes para hablar. Con esta evidencia y esos testimonios, un motor de auto retumbó a lo lejos. Walter se paralizó, luego terminó de guardar rápidamente. Me he quedado demasiado tiempo. Usen la evidencia con cuidado. Construyan su caso a través de canales que ellos no controlen. Y cuidado con Vivian. Es más peligrosa que Richard cuando está acorralada. Espere, dijo a Isae, necesitaremos que testifique eventualmente. Estaré listo cuando llegue el momento. Mi información de contacto está en los archivos, pero por ahora, Walter se puso el maletín al hombro, necesito desaparecer de nuevo. Buena suerte. Que cuente. Salió por la puerta trasera, dejando a Lena y a Isae mirando la clave de encriptación. El peso de sus posibilidades llenó el aire polvoriento entre ellos. ¿Sabes lo que esto significa?, dijo Lena suavemente, agarrando la clave. Ya no solo estamos luchando contra los Calvel. Esto va mucho más profundo. Isae asintió, con una expresión sombría pero determinada. Entonces cavaremos más profundo. Construiremos el caso correctamente esta vez. Encontraremos aliados a quienes no puedan amenazar o comprar. Lena se puso de pie, guardando la clave de encriptación de forma segura. Su miedo de antes se había transformado en una energía feroz y concentrada. Los Calvel habían intentado enterrarlos, sin darse cuenta de que eran semillas, y con la evidencia de Walter, finalmente tenían una esperanza real de abrirse paso hacia la luz. El sol de la tarde se filtraba por las ventanas de la biblioteca pública mientras Lena se inclinaba sobre un terminal de computadora, con los dedos volando sobre el teclado. Isae estaba sentado a su lado, revisando cuidadosamente el borrador final de su declaración. A su alrededor, otros usuarios de la biblioteca trabajaban en silencio, inconscientes de la bomba que estaba a punto de estallar. La clave de encriptación de Walter funcionó perfectamente, susurró Lena, desplazándose por el enorme archivo de evidencia. Todo está aquí, estados de cuenta bancarios, reuniones grabadas, contratos ilegales, incluso mensajes privados entre los Calvel sobre encubrir el abuso. Isae asintió, con expresión concentrada. El vídeo también está listo. Lo he editado para mostrar tanto el incidente original como una línea de tiempo de sus represalias. Se tocó el brazo vendado inconscientemente. ¿Estás segura de esto? Una vez que presionemos enviar, no habrá vuelta atrás. La mano de Lena se cernía sobre el mouse. El documento que habían preparado exponía todo: la humillación que había soportado, el robo sistemático de salarios, el lavado de dinero, la corrupción de funcionarios locales. Junto con la evidencia de Walter, habían adjuntado declaraciones de docenas de trabajadores, cada uno contando su propia historia de abuso y explotación. Estoy segura, dijo, haciendo clic en publicar. Enviaron los comunicados de prensa. Trabajaron metódicamente, siguiendo el plan que habían desarrollado. Primero, el vídeo y la documentación se publicaron en múltiples plataformas de redes sociales. Luego, enviaron correos electrónicos a organizaciones de noticias nacionales, grupos de derechos civiles y autoridades federales. Finalmente, activaron la red de seguidores que habían construido, cada persona compartiendo y amplificando la historia. En menos de una hora, sus teléfonos comenzaron a vibrar constantemente. El primer sitio de noticias importante recogió la historia, con titulares que gritaban: vídeo impactante, familia adinerada obliga a empleada a gatear. Evidencia explosiva revela imperio criminal. Mira, dijo Isae, mostrándole a Lena su tableta. El vídeo se está propagando como un incendio forestal, con miles de compartidas y comentarios que llegan cada minuto. La gente estaba indignada, exigiendo justicia, compartiendo sus propias historias de abuso por parte de los poderosos. La tranquilidad de la biblioteca se rompió con una alerta de noticias en el teléfono de alguien. Luego otra, y otra. Lena abrió un sitio web de noticias nacional, con el corazón acelerado al ver su propio rostro en la portada junto con los detalles de los crímenes de los Calvel. CNN lo está cubriendo en vivo, susurró a Isae con emoción. Y mira,
El FBI acaba de publicar un comunicado. Están abriendo una investigación formal. Lena leyó el anuncio del FBI, con las manos ligeramente temblorosas. La oficina toma estas acusaciones extremadamente en serio. Una investigación completa sobre Caldwell Enterprises y partes relacionadas está en curso. Instamos a cualquier persona con información adicional a que se presente. Sus teléfonos vibraron nuevamente. Mensajes de organizaciones de derechos civiles ofreciendo apoyo, asistencia legal, protección. La Coalición Nacional por los Derechos de los Trabajadores se comprometió a presentar una demanda colectiva. El Centro de Justicia del Sur prometió enviar investigadores y abogados. Lena, mira esto. A Isaiah le mostró publicaciones en redes sociales de Belle Ridge. Sus vecinos, finalmente libres del miedo, compartían sus propias historias del abuso de los Caldwell. El muro de silencio se estaba desmoronando. Llegó un mensaje de texto de Walter: bien hecho. Manténganse seguros. Mis abogados los contactarán pronto. Salieron de la biblioteca cuando el sol de la tarde comenzaba a desvanecerse, conduciendo con cuidado para evitar las furgonetas de noticias que ya aparecían en las calles de Belle Ridge. Habían acordado reunirse con su grupo central de seguidores en una pequeña cafetería en las afueras del pueblo, un lugar que los Caldwell nunca visitaban. La tienda estaba cerrada para clientes habituales, pero las luces cálidas se filtraban por sus ventanas. Adentro, esperaban 2 docenas de personas, empleadas domésticas, jardineros, trabajadores de mantenimiento, todos los que habían arriesgado todo para estar con Lena. Cuando ella entró, estallaron en aplausos. Tasha, la presentadora de noticias a quien habían obligado a matar la historia, se apresuró a abrazarla. Lo siento mucho por no haber podido ayudar antes, pero está sucediendo ahora. Realmente está sucediendo. Alguien había instalado un televisor pequeño en una esquina que mostraba la cobertura noticiosa. La mansión Caldwell estaba rodeada de reporteros. Un agente del FBI de rostro severo daba un comunicado. El ticker en la parte inferior decía: Imperio Caldwell bajo investigación. Activos congelados. Miren esos autos lujosos que abandonan el vecindario, se rió una de las empleadas domésticas. Todos esos amigos huyendo ahora que la verdad salió a la luz. Isaiah levantó un vaso de papel con café. Por Lena, dijo en voz baja, quien nos mostró a todos cómo defendernos. Por todos nosotros, corrigió Lena, mirando a su alrededor los rostros de las personas que se habían convertido en más que aliados. Ahora eran familia. Hicimos esto juntos. Por primera vez en días, Lena sintió que realmente sonreía. El peso del miedo y la ira se levantó, reemplazado por algo más ligero, más dulce. No había terminado. Sabía que habría más batallas por delante. Pero en este momento, rodeada de personas que habían arriesgado todo por la justicia, se permitió sentir alegría. Celebraron en silencio, compartiendo café y esperanza, observando cómo su verdad se extendía por toda la nación. Afuera, el sol se ponía sobre un Belle Ridge cambiado, donde los poderosos estaban aprendiendo que, después de todo, no eran intocables. Lena despertó por el zumbido insistente de su teléfono. La habitación barata del motel aún estaba oscura, el amanecer apenas asomaba afuera. 27 llamadas perdidas iluminaban su pantalla. Lena, todo ha desaparecido. Era Walter, su voz normalmente calmada ahora temblorosa. El sitio web ha sido borrado. Toda nuestra evidencia ha desaparecido. Alguien lanzó un ataque cibernético masivo durante la noche. Ella se sentó, completamente despierta ahora. ¿Qué quieres decir con que ha desaparecido? Hackers profesionales. No solo borraron las publicaciones. Corrompieron todas las copias de seguridad, infectaron el almacenamiento en la nube. Incluso mis copias personales están encriptadas. Amenazan con destruir todo si intentamos recuperar algo. Más llamadas llegaban. Las organizaciones de noticias informaban que sus historias habían desaparecido misteriosamente de sus sitios web. Las plataformas de redes sociales, alegando dificultades técnicas, habían borrado millones de compartidas y comentarios. La declaración pública del FBI sobre la investigación de repente no estaba disponible. Las manos de Lena temblaban mientras intentaba acceder a su carpeta de evidencia.
La pantalla parpadeó en rojo, mostrando una calavera con huesos cruzados. Todo por lo que habían trabajado, todo lo que habían arriesgado sus vidas para exponer, desaparecido en horas. Corrió a la habitación contigua de Aisae, golpeando la puerta. No hubo respuesta. Extraño. Él usualmente se despertaba antes que ella. Llamó a su celular, que fue directamente al buzón de voz. Las noticias matutinas locales sonaban suavemente en el antiguo televisor del motel. Lena se paralizó al oír el nombre de Aisae. Noticia de última hora: la policía ha arrestado a Aisae Carter, de 36 años, por la sospecha de incendiar su propia casa y el asesinato de John Davis, de 45 años, un trabajador manual local cuyos restos supuestamente fueron encontrados entre las ruinas. Carter, un exabogado con historial de inestabilidad mental. La habitación giró. John Davis. Ella lo conocía. Él había hecho trabajos de mantenimiento para Aisae ocasionalmente. Las noticias mostraron imágenes de la policía de Davis entrando a la casa de Aisae el día del incendio, luego cortaron a lo que afirmaban eran restos humanos carbonizados. Su teléfono sonó de nuevo. Tasa llorando. Lena, están diciendo que Aisae planeó todo. Tienen imágenes de seguridad, registros bancarios que muestran que le pagó a Davis para ayudar a montar el incendio. Lo llaman un truco publicitario que salió mal. A través de la ventana, Lena vio coches de policía entrando al estacionamiento del motel, con las luces destellando. Botas pesadas resonaron en las escaleras metálicas. Aisae Carter. Rugió una voz. Salga con las manos en alto. Lena corrió a la puerta de Aisae justo cuando la derribaban. Aisae estaba allí, con las manos levantadas, aún en su pijama. Lena, no. Lo golpearon contra la pared, esposándolo con rudeza a pesar de su brazo lesionado. Aisae gritó de dolor. Tiene derecho a permanecer en silencio, dijo el oficial con desdén, torciéndole el brazo con más fuerza. Cualquier cosa que diga puede y será usada en su contra. Es inocente, gritó Lena. Los Caldwell hicieron esto. Lo están incriminando. Pero más oficiales la empujaron hacia atrás, apartándola mientras arrastraban a Aisae escaleras abajo. Sus lentes cayeron, crujiendo bajo las botas policiales. Lena, mantente fuerte, gritó Aisae. ¿No dejes que? La mano de un oficial le tapó la boca. Lo empujaron dentro de un coche de policía, con su rostro presionado contra la ventana. Por un momento, sus miradas se encontraron. A pesar de todo, Aisae intentó sonreír, tratando de tranquilizarla. Los coches de policía se alejaron, dejando a Lena sola bajo el sol de la mañana. Su teléfono vibró de nuevo. Miembros de su coalición entraban en pánico. No puedo arriesgarme más, Lena. Tengo hijos. Nos incriminarán a todos. Lo siento, pero debo proteger a mi familia. ¿Nunca deberíamos haber confiado? Uno por uno, abandonaron la lucha. Lena no podía culparlos. Los Caldwell habían demostrado exactamente de lo que eran capaces: destruir evidencia, fabricar crímenes, incluso asesinar. ¿Quién sería el siguiente? Manejó hasta la estación de policía en un estado de aturdimiento, apenas viendo el camino. Los mismos oficiales que habían desestimado su queja sobre los Caldwell ahora sonreían con suficiencia mientras suplicaba ver a Aisae. No hay visitas para sospechosos de asesinato, dijeron. Pero no se preocupe, tendrá un juicio justo. Bell Ridge cuida de los suyos. A través de una ventana, vislumbró a Aisae siendo llevado a una celda, cojeando, su camisa manchada de sangre por sus heridas reabiertas. Él había luchado por la justicia, se había mantenido a su lado cuando todos los demás huyeron, y esta era su recompensa. Afuera de la estación, Lena permaneció inmóvil, observando cómo el sol ascendía sobre Bell Ridge. Las mansiones en la colina brillaban burlonamente, las ventanas de los Caldwell como ojos observando su cada movimiento. La mañana era hermosa, pacífica, un marcado contraste con la oscuridad que aplastaba su corazón. Su teléfono vibró una última vez. Un mensaje de un número desconocido: retírate ahora o el próximo cuerpo que encuentren será el tuyo. Algunas peleas no valen la pena morir por ellas. Lena miró el mensaje, sintiendo el peso completo de su aislamiento.
Todos los que se habían puesto de su lado se habían ido, asustados, arrestados o algo peor. Estaba sola contra un imperio que podía borrar la verdad misma, incriminar a un hombre inocente por asesinato y hacer que el mundo creyera sus mentiras. Por primera vez desde que esto comenzó, Lena se sintió verdaderamente derrotada. La brisa matutina traía risas distantes desde la colina, los Calvel celebrando su victoria mientras Isaiah estaba en una celda, castigado por atreverse a ayudarla a buscar justicia. La luz del sol se filtraba a través de las delgadas cortinas del motel. Pero Lena no había dormido. Yacía en la cama desigual, mirando el techo manchado de agua. La habitación vacía se sentía enorme sin la presencia constante de Isaías al lado. Su teléfono permanecía en silencio. Ya no había más llamadas de pánico. Ya no más disculpas de gente abandonando el barco. Solo silencio. Se obligó a sentarse, haciendo una mueca al ver su reflejo en el espejo rayado. Ojeras oscuras marcaban sus ojos, y su cabello, usualmente ordenado, era un desastre. ¿De qué servía arreglarlo? ¿De qué servía ya nada? Los eventos de la semana pasada pasaron por su mente como una película cruel, la humillación de arrastrarse por el piso de los Calvel, ladrando como un perro mientras ellos se reían, la esperanza cuando Isaías le mostró el vídeo, la devastadora decepción en la estación de policía, encontrar la evidencia en el sótano, construir su coalición. Y luego verlo todo desmoronarse. La evidencia borrada. Isaías arrestado. Todos dispersos por el miedo. Asterisco algunas peleas no valen la pena morir por ellas asterisco. El mensaje de amenaza aún brillaba en la pantalla de su teléfono. Tal vez tenían razón. ¿Qué tenía que mostrar por haberse enfrentado a ellos? ¿Una reputación destruida? ¿Una orden de desalojo? ¿Un amigo en la cárcel por un crimen que no cometió? ¿Y los Caldwells aún en su mansión? ¿Seguían siendo intocables? Probablemente planeando su próximo movimiento. Lena agarró su pequeña maleta y comenzó a empacar. Podía irse de Belle Ridge, empezar de nuevo en otro lugar. Muchos pueblos necesitaban empleadas domésticas. Lugares donde las familias ricas no te obligaran a actuar como animales para su entretenimiento. Lugares donde la policía no estuviera comprada. Un golpe en la puerta la hizo paralizarse. ¿Era la policía de nuevo? ¿Los matones de los Calvel? ¿La señora Godson? Lena, ¿estás ahí? Reconoció esa voz. María Rodríguez, una de las empleadas de cocina de los Calvel. Con cautela, Lena abrió la puerta. María no estaba sola. Detrás de ella había otros 6 trabajadores, Carlos de mantenimiento, Rosa de housekeeping, el viejo señor Johnson, que cuidaba los jardines con Isaías. Sus rostros estaban cansados pero decididos. ¿Podemos pasar?, preguntó María suavemente. Lena retrocedió, dejándolos pasar a la pequeña habitación. Se veían fuera de lugar, aún en sus uniformes de trabajo, algunos claramente llegando directamente de sus turnos. Nos enteramos de lo de Isaías, dijo Carlos, su voz áspera por la emoción, y de que la evidencia fue destruida. Pero no vamos a huir. Rosa asintió con firmeza. Vimos lo que hiciste en esa cena. Cómo mantuviste tu dignidad incluso cuando intentaron arrebatártela. Nos mostraste algo que habíamos olvidado, que somos seres humanos, no su propiedad. Pero Isaías, la voz de Lena se quebró. Lo incriminaron. Harán lo mismo con ustedes. O algo peor. El señor Johnson avanzó, apoyándose en su bastón. Niña, he trabajado para gente rica como los Calvel durante 60 años. Los he visto aplastar a buena gente que se les enfrentaba. Pero nunca había visto a alguien volver a ponerse de pie como lo hiciste tú. Nos diste esperanza. Tenemos miedo, admitió María, pero tenemos más miedo de dejarlos ganar. De enseñarles a nuestros hijos que así es como funciona el mundo. Carlos sacó su teléfono. He estado guardando registros durante años, cada orden ilegal, cada violación de seguridad, cada amenaza. Todos nosotros tenemos. Los demás asintieron, produciendo sus propios teléfonos, cuadernos, grabaciones secretas. Pueden hackear sitios web, dijo Rosa, pero no pueden hackear nuestros recuerdos. No pueden borrar lo que hemos visto con nuestros propios ojos. La mano curtida del señor Johnson cubrió la de Lena.
Isaías creyó en ti. Nosotros también creemos en ti. No dejes que te hagan dudar de ti misma. Las lágrimas brotaron en los ojos de Lena. Miró a estas personas, trabajadores que arriesgaban todo con solo estar aquí. Gente que había soportado el abuso de los Caldwell durante años, pero que se negaba a quebrarse. María señaló la maleta a medio empacar. Huir no arreglará esto. Solo encontrarán nuevas personas a las que herir, nuevos Isaías a los que incriminar. La única salida es seguir adelante. ¿Pero cómo?, susurró Lena. Ellos lo tienen todo: dinero, poder, la policía. Ellos tienen asterisco cosas asterisco, corrigió Rosa. Nosotros tenemos la verdad. Y somos más que ellos. El señor Johnson sonrió con suavidad. Mi abuela era una esclava. Ella solía decir: cuando la gente buena se une, las mansiones de los malvados están construidas sobre arena. Los Caldwell creen que han ganado. Eso significa que se volverán descuidados. Uno por uno, compartieron sus historias, las humillaciones, las amenazas, los salarios robados, pero también sus pequeños actos de resistencia, su recopilación silenciosa de pruebas, su protección mutua. Las manos de Lena dejaron de temblar. El peso en su pecho comenzó a aliviarse. Miró a estas personas valientes y comunes que se negaban a ser quebrantadas, que acudieron a ella en su momento más bajo, ofreciendo no solo apoyo, sino un camino a seguir. Isaías siempre decía: la ley es como una espada, dijo lentamente. Corta en ambos sentidos. Los Caldwell creen que son sus dueños, pero están equivocados. María le apretó la mano. Entonces, ¿qué hacemos ahora, jefa? Lena se irguió, sintiendo que la fuerza regresaba a sus miembros. Estas personas confiaban en ella. Isaías confiaba en ella. No podía permitir que su fe fuera en vano. Ahora, dijo con voz firme, les mostraremos cómo es el verdadero poder. El sótano de la iglesia abandonada parecía una sala de guerra. Sillas plegables formaban un círculo bajo la luz parpadeante de los fluorescentes, y mapas de Bellrige cubrían una mesa de cartón tambaleante. Lena se paró frente a los trabajadores reunidos, con el corazón palpitante pero la voz serena. La gala benéfica anual de los Caldwell es en 3 días, dijo, señalando una invitación brillante que María había sacado de la basura de la mansión. Todos los canales de noticias de Georgia la cubren. Este año incluso tienen atención nacional por su programa de ayuda comunitaria. Carlos resopló. ¿Ayuda comunitaria? ¿Quieres decir pagarnos la mitad del salario mínimo y llamarlo capacitación laboral? Exacto, Lena extendió impresiones del programa de la gala. La organizan en el ayuntamiento este año. El alcalde Thompson estará allí, junto con todos los funcionarios corruptos que los han ayudado a construir su imperio. Y el Canal 5 transmitirá todo en vivo. Rosa levantó la mano nerviosamente. Pero, ¿cómo entramos? Habrá seguridad por todas partes. Ahí es donde tenemos una ventaja, Lena asintió hacia María. La mitad de ustedes ya trabaja allí. Los Caldwell los contrataron como camareros, personal de cocina, limpiadores. Creen que son invisibles, solo parte del decorado, como muebles. Ni siquiera nos miran, agregó el señor Johnson. No nos ven como personas reales. Pero nosotros sí los vemos a ellos, continuó Lena. Cada trato sucio, cada comentario cruel, cada orden ilegal. Y tenemos pruebas. Sostuvo en alto un sobremanila grueso. Walter me dio copias de seguridad de todo antes del hackeo, registros bancarios, facturas falsas, pruebas de sobornos. Pero los documentos no son suficientes. Necesitamos rostros, personas reales contando historias reales. El grupo se movió incómodo. Hablar en público significaba arriesgarlo todo. Sé que da miedo, reconoció Lena. Pero piensen en Isaías, sentado en la cárcel en este momento porque nos quedamos callados demasiado tiempo. Piensen en cada trabajador que renunció antes que enfrentar otro día de abuso. Piensen en sus hijos, observando para ver si se van a plantar o a someterse. María se puso de pie. Yo hablaré. Mi hija me preguntó la semana pasada por qué dejé que la señora Caldwell me llamara estúpida. No tuve una respuesta, pero ahora la tendré. Otros levantaron la mano lentamente.
Carlos, Rosa, 3 trabajadores de cocina, un jardinero. El señor Johnson se puso de pie con esfuerzo. Tengo 60 años de historias, dijo con firmeza. Ya es hora de que alguien las escuche. Lena detalló el plan. Quienes trabajaran en el evento dejarían entrar a los demás por las entradas de servicio. Esperarían hasta el gran discurso de Vivian Caldwell sobre la asociación comunitaria. Luego, uno por uno, se pondrían de pie y contarían sus historias. No gritos de ira, sino testimonios claros y dignos. Las cámaras estarán transmitiendo en vivo, explicó Lena. No podrán editarnos ni cortar la transmisión sin parecer culpables. Y Walter estará afuera con copias de todo, listo para entregárselas a los periodistas en el momento en que empecemos. ¿Y la seguridad?, preguntó alguien. Intentarán detenernos. Por eso el momento es crucial. Necesitamos hablar rápido, golpear duro con hechos. Hacer que cada segundo cuente antes de que puedan reaccionar. Y también tendremos nuestra propia transmisión en vivo. Así, incluso si cortan la señal, nada se perderá. Pasaron horas ensayando sus historias, cronometrándolas a la perfección. Lena ayudó a cada persona a enfocarse en incidentes específicos, en detalles claros que resonarían con la audiencia. Sin despotricar, sin acusaciones, solo la verdad contada con sencillez. Recuerden, dijo, no somos sirvientes enfadados causando problemas. Somos profesionales exponiendo la corrupción. Ciudadanos exigiendo justicia. Los Caldwell quieren pintarnos como criminales. Tenemos que mostrarle a todos quiénes son los verdaderos criminales. Al acercarse la noche, repasaron las rutas de escape, los planes de contingencia y los contactos de emergencia. Todos memorizaron detalles clave de los documentos financieros, para que, incluso si los separaban, la verdad aún saliera a la luz. ¿Y Isaías?, preguntó Rosa en voz baja. ¿No lo lastimarán peor cuando hagamos esto? El abogado de Walter está listo para solicitar su liberación en el momento en que nos hagamos públicos, les aseguró Lena. Con todas las miradas puestas en los Caldwell, ya no podrán ocultar su montaje. La reunión se extendió hasta la noche. Revisaron el equipo, practicaron los discursos, se apoyaron mutuamente en los momentos de duda. Algunos lloraron, recordando años de orgullo tragado e ira enterrada. Otros se sentaron en silencio, quizás aún preguntándose si el riesgo valía la pena. Finalmente, Lena los reunió. 3 días, dijo suavemente. 3 días hasta que recuperemos nuestra dignidad. Hasta que le mostremos a Bell Ridge cómo es una verdadera comunidad. Hasta que demostremos que la justicia no es solo para los ricos. 3 días hasta que seamos libres, agregó María, y los demás asintieron. Se fueron en pequeños grupos, con cuidado de no llamar la atención. Lena los vio marcharse, esas almas valientes que eligieron estar a su lado. Su estómago se revolvía de ansiedad. Podían salir tantas cosas mal. Pero bajo el miedo había algo más fuerte, esperanza. Una esperanza real y sólida, construida sobre la unidad y la verdad. Sostuvo el sobre con las pruebas, pensando en Isaías en su celda, en los Caldwell en su mansión, en todo el poder que creían tener. En 3 días, todo cambiaría. La idea la aterraba y la emocionaba por igual. Entonces, María entró apresuradamente en el sótano, agarrando un viejo estuche de violín. Lo colocó sobre la mesa y lo abrió, revelando un sobre manila grueso y un pequeño bote de microfilm. Walter nunca confió en las computadoras, susurró María, con la voz temblorosa. Hace semanas, me dio estas copias físicas de todo, más el microfilm. Me dijo que las escondiera hasta que ocurriera lo peor. Le entregó los materiales a Lena. Pueden borrar archivos, pero no pueden hackear el estuche de violín de mi hija, agregó Carlos, desplegando unas fotografías en blanco y negro. Reveladas en casa, a la antigua. Nunca tocaron una computadora. Lena contuvo las lágrimas, su esperanza renovada. Así que todavía tenemos pruebas. María asintió. Suficientes para acabar con los Caldwell. El grupo se acercó mientras Lena agarraba las evidencias. El ambiente en la habitación cambió de la desesperación a la determinación. Hagamos que cuente, dijo, con voz firme. Y juntos, comenzaron a planear.
El salón de baile del ayuntamiento brillaba con candelabros de cristal y acaudalados invitados con ropa de diseñador. Lena se ajustó el prestado uniforme de camarera, con el corazón acelerado, mientras llevaba una bandeja de champán Troug la multitud. A su alrededor, otros miembros de la coalición se mezclaban a la perfección con el fondo, María arreglando flores, Carlos revisando el equipo de sonido, Rosa rellenando las copas de agua. Vivienne Calvel, envuelta en diamantes y seda, era el centro de atención cerca del escenario, riendo con la esposa del alcalde. Ni siquiera miró a Lena cuando ésta le ofreció una copa de champán fresca. El servicio está tan bien entrenado este año, comentó Vivienne a su acompañante. Casi invisibles. Las manos de Lena temblaron ligeramente, pero mantuvo el rostro impasible. A través de su audífono, escuchó la voz calmada de Walter. El Canal 5 está en vivo. Todas las transmisiones de respaldo están activas. Los agentes del FBI están en posición afuera. El alcalde subió al podio, presentando a Vivienne con elogios exagerados sobre sus obras benéficas. Las cámaras rodaban mientras ella subía con gracia al escenario, sonriendo a la élite reunida de Belle Rille. La asociación comunitaria siempre ha sido la piedra angular del legado de los Calvel, comenzó Vivienne, con una voz cargada de falsa sinceridad. Nuestro programa de capacitación laboral ha ayudado a cientos de desfavorecidos. ¿Quiere decir mal pagados? Interrumpió Lena con claridad, dejando su bandeja y avanzando. ¿O deberíamos decir esclavizados? El micrófono captó sus palabras a la perfección. Un murmullo de asombro recorrió la multitud. Los guardias de seguridad avanzaron, pero se detuvieron cuando más camareros salieron de las sombras, formando un círculo alrededor del escenario. ¿Qué significa esto?, exigió Vivienne, su máscara pulcra resquebrajándose ligeramente. El significado es la verdad, respondió Lena, subiendo al escenario. Su voz sonó fuerte y firme. El significado es la justicia. María activó la gran pantalla detrás del escenario, mostrando las pruebas cuidadosamente organizadas por Walter, registros bancarios, facturas falsas, correos electrónicos comprometedores. Lena se dirigió directamente a las cámaras. Mi nombre es Lena Godson, y estoy aquí para exponer décadas de abuso sistemático y corrupción por parte de la familia Calvel. Sáquenla de aquí inmediatamente. Chilló Vivienne. Pero nadie se movió. Los guardias de seguridad miraron con incertidumbre al creciente número de empleados que se rebelaban. Hace 3 días, su hijo me obligó a arrastrarme como un perro para su entretenimiento, continuó Lena. Pero esa fue solo una pequeña crueldad en un imperio construido sobre la explotación. El señor Johnson avanzó, con una dignidad palpable. 40 años trabajé en su mansión. Nunca tuve un aumento, nunca tuve beneficios. Cuando me rompí el brazo en el trabajo, amenazaron con despedirme si lo reportaba. Uno por uno, los trabajadores compartieron sus historias. María describió el robo de salarios. Carlos detalló las condiciones laborales inseguras. Rosa reveló el acoso sexual por el propio Richard Calvel. Cada testimonio fue claro, específico y devastador. Vivienne intentó alcanzar el micrófono, pero Lena se mantuvo firme. Las pruebas ya se están difundiendo por todo el país. Walter Innes, su exdirector financiero, proporcionó pruebas de millones en fondos desviados, organizaciones benéficas falsas y sobornos a funcionarios locales. El alcalde comenzó a dirigirse hacia la salida, pero agentes del FBI uniformados aparecieron en las puertas. El rostro de Vivienne se tornó ceniciento al reconocer las placas federales. No pueden hacer esto, le susurró a Lena. ¿Sabes quiénes somos? Sí, respondió Lena con calma. Sois criminales que pensasteis que el dinero os hacía intocables. Sois matones que confundisteis la crueldad con el poder. El salón de baile estalló en caos mientras los agentes del FBI avanzaban. Los periodistas se abalanzaron, con las cámaras destellando. Los invitados adinerados se apresuraron a distanciarse de los Calvel, cuyos antiguos amigos se volvieron de repente tóxicos. Richard Calvel irrumpió entre la multitud, con el rostro morado de rabia. «¡Mentirosa!», le gritó a Lena. «Te destruiré». «No», dijo Lena con firmeza. «No lo harás». Asintió a María,
quien reprodujo el vídeo de Oliver obligando a Lena a arrastrarse. La audiencia observó en un silencio horrorizado mientras los Caldwell se reían y filmaban su humillación. Señora Caldwell, anunció un agente del FBI, subiendo al escenario, usted y su esposo están arrestados por fraude, malversación, violaciones a las leyes laborales y conspiración. Vivian forcejeó mientras las esposas se cerraban alrededor de sus muñecas. Esto es ridículo. Somos pilares de la comunidad. ¿La comunidad que explotasteis?, replicó Lena. ¿Los trabajadores que abusasteis? ¿Las leyes que quebrantasteis? Eso termina esta noche. Las cámaras en vivo capturaron cada momento mientras los Caldwell eran llevados esposados. Su ropa de diseñador y sus joyas preciosas no podían ocultar su miedo y furia ahora. Richard se debatió contra los agentes, gritando amenazas. El maquillaje de Vivian corría por sus lágrimas de rabia. Lena permaneció en el podio, observando la humillante salida de sus antiguos verdugos. El peso de años se elevó de sus hombros. A su alrededor, los trabajadores se abrazaban, algunos llorando de alivio. Los periodistas se agolparon, exigiendo entrevistas, pero Lena mantuvo sus ojos en los Caldwell hasta que desaparecieron dentro de los vehículos del FBI que los esperaban. Isaías susurró en su audífono, ¿lo viste? Cada segundo, respondió su voz, cargada de emoción. La luz de la mañana se filtraba por las altas ventanas del Palacio de Justicia, iluminando la galería abarrotada. Cada banco estaba lleno de trabajadores, simpatizantes y representantes de los medios. Los destellos de las cámaras centelleaban como relámpagos cuando Lena e Isaías entraron juntos, con la cabeza en alto. La jueza Martínez, una mujer severa con mechas plateadas en el cabello, llamó al orden de la sala. El agudo golpe del mazo de madera silenció a la multitud que murmuraba. A la luz de las nuevas pruebas presentadas por el FBI y la Fiscalía de los Estados Unidos, comenzó la jueza Martínez, con una voz clara y autoritaria. Este tribunal desestima todos los cargos contra Isaías Carter y lo exculpa por completo de cualquier delito en relación con los presuntos cargos de incendio provocado y asesinato. Un grito de alegría estalló en la galería. Isaías cerró los ojos brevemente, sus hombros relajándose por primera vez en días. Además, continuó la jueza, el tribunal reconoce el papel crucial de la señorita Lena Godson al exponer la extensa empresa criminal operada por la familia Caldwell. Todos los cargos retaliatorios en su contra son desestimados con prejuicio. Más vítores llenaron la sala del tribunal. María y Carlos se abrazaron, con lágrimas corriendo por sus rostros. Rosa apretó la mano del señor Johnson, ambos radiantes de orgullo. Los activos de los Caldwell, que ascienden aproximadamente a $330 millones, quedan congelados en espera de la investigación federal, anunció la jueza Martínez. Los hallazgos iniciales indican un fraude generalizado, lavado de dinero y violaciones a las leyes laborales que abarcan 2 décadas. Lena observó el ticker de noticias en un monitor de la sala. El imperio Caldwell se desmorona, mansiones incautadas, negocios clausurados, cuentas congeladas. Otro titular apareció, el escándalo de corrupción de Bell Ridge se amplía, el alcalde renuncia, el jefe de policía bajo investigación. La jueza se dirigió a Lena. Señorita Godson, ¿le gustaría dirigirse al tribunal? Lena se puso de pie, alisando su blazer azul marino. Su voz tembló ligeramente, pero se fortaleció con cada palabra. Hace 3 días, me obligaron a arrastrarme sobre mis manos y rodillas para diversión de personas adineradas que creían que su dinero las hacía mejores que yo, mejores que todos nosotros. Hizo un gesto hacia los trabajadores reunidos. Pero el dinero no te hace mejor. El carácter sí. La dignidad sí. Y hoy demostramos que la justicia es más fuerte que la riqueza. Los teléfonos grababan cada una de sus palabras. Los Caldwell no solo me hicieron daño a mí. Hicieron daño a cientos de trabajadores durante décadas. Robaron salarios, aplastaron sueños y trataron a seres humanos como propiedad. Corrompieron a nuestra policía, a nuestros políticos y a nuestros tribunales. Isaías asintió con aliento mientras la voz de Lena se elevaba con pasión. Pero olvidaron algo importante. Olvidaron que tenemos poder cuando nos mantenemos unidos. Olvidaron que la verdad no puede permanecer enterrada para siempre.
Olvidaron que, en Estados Unidos, se supone que nadie está por encima de la ley. Estallaron aplausos dispersos que rápidamente se extendieron por la sala. La jueza Martínez lo permitió, observando a Lena con aprobación silenciosa. Esto no se trata solo de castigar a los Caldwell, declaró Lena. Se trata de construir algo mejor. Se trata de asegurarnos de que ningún trabajador tenga que soportar lo que nosotros soportamos. Se trata de responsabilizar a los poderosos. Se volvió para enfrentarse directamente a los trabajadores. A todos los que encontraron el valor para hablar, gracias. A todos los que siguieron luchando cuando parecía imposible, gracias. A Isaías, que arriesgó todo por ayudar a un extraño, gracias. Las lágrimas brillaban en muchos ojos cuando Lena concluyó. Hoy comienza un nuevo capítulo para Bell Ridge. No más explotación, no más corrupción, no más tratar a las personas como si fueran invisibles. A partir de ahora, nos mantenemos firmes. Estamos juntos y luchamos por la justicia. La sala estalló en una ovación de pie. La jueza Martínez no intentó calmarla, dejando que el momento de triunfo resonara. Los periodistas escribían frenéticamente, las cámaras transmitían y las redes sociales se iluminaban con las palabras de Lena. Walter Innes, sentado tranquilamente al fondo, asintió con satisfacción. Su testimonio había ayudado a sellar el destino de los Caldwell, y su conciencia se sentía más ligera por ello. Cuando los aplausos finalmente se apagaron, la jueza Martínez volvió a hablar. El tribunal reconoce el tremendo valor mostrado por la señorita Godson, el señor Carter y todos los trabajadores que dieron un paso al frente. Sus acciones han expuesto una corrupción profundamente arraigada y han establecido un ejemplo para que otros sigan. Reorganizó sus papeles con decisión. Este tribunal supervisará el establecimiento de un fondo de compensación para los trabajadores utilizando los activos incautados a los Caldwell. Todos los empleados afectados recibirán el pago atrasado y daños y perjuicios. Estallaron más celebraciones ante esta noticia. El señor Johnson se secó las lágrimas de su rostro curtido, pensando en la jubilación que finalmente podría permitirse. Isaías permaneció junto a Lena mientras los periodistas lanzaban preguntas. ¿Cómo se siente al ser reivindicada? ¿Qué sigue para los trabajadores? ¿Presentarán demandas civiles contra los Caldwells? Pero Lena solo tenía ojos para Isaías. Se abrazaron con fuerza, todo el miedo y la tensión de los últimos días se desvanecieron. Habían arriesgado todo por la justicia, y la justicia había prevalecido. Gracias, susurró Lena contra el hombro de Isaías. No podría haberlo hecho sin ti. Tú hiciste la parte difícil, respondió Isaías suavemente. Les mostraste a todos cómo es el verdadero valor. Se abrazaron mientras las cámaras destellaban a su alrededor, capturando el momento de la reivindicación. El reinado de explotación de los Caldwell había terminado. Un nuevo día había amanecido en Bell Ridge, construido sobre la verdad, la dignidad y la justicia para todos. Un mes después, la brisa otoñal susurraba entre el recién plantado jardín comunitario donde una vez se alzó la mansión Caldwell. Lena estaba de pie detrás de un podio de madera, dirigiéndose a una multitud de rostros familiares bajo una pancarta que decía Centro de Derechos de los Trabajadores de Bell Ridge. Me honra anunciar mi nuevo papel como directora ejecutiva de Justicia Civil ahora, dijo Lena, su voz llegando a la multitud reunida. Esta fundación nacional ayudará a los trabajadores de todo Estados Unidos a enfrentar la explotación y el abuso. Isaías observaba desde un lado, con orgullo evidente en su sonrisa gentil. El mes pasado había transformado Bell Ridge. Donde una vez gobernó la corrupción, surgió un nuevo liderazgo de la propia comunidad. El Departamento de Policía experimentó una renovación completa con supervisión de las autoridades estatales. La oficina del alcalde, ahora dirigida por un antiguo organizador sindical, priorizó la protección de los trabajadores y la responsabilidad corporativa. El jardín comunitario simbolizaba el cambio. Los trabajadores que una vez sirvieron a los Caldwell ahora cultivaban alimentos para las familias locales. Las fuentes ostentosas de la mansión habían sido reemplazadas por camas de vegetales y árboles frutales cuidados por voluntarios. Pero no estoy dejando Bell Ridge atrás, continuó Lena, provocando aplausos. Este será nuestro cuartel general.
Todo trabajador que se enfrente a la injusticia encontrará apoyo aquí. María, ahora coordinadora de los jardines, sonreía desde la primera fila. Junto a ella estaba Carlos, recientemente ascendido a supervisor de turno en su fábrica después de años de ser pasado por alto. Rosa, quien había testificado sobre el robo de salarios, ahora dirigía programas de educación laboral. El señor Johnson, finalmente recibiendo su pensión robada, enseñaba clases de alfabetización financiera a jóvenes empleados. Después del anuncio, Lena se unió a Isaías cerca del jardín de hierbas que él diseñó. ¿Listo para nuestra primera gira de conferencias la próxima semana?, preguntó, admirando las ordenadas hileras de albahaca y tomillo. Tan listo como pueda estarlo, respondió Isaías, ajustando sus gafas. 20 ciudades en 2 meses. Llegaremos a miles de trabajadores y abogados, agregó Lena con una sonrisa de complicidad. No olvides que estás enseñando a abogados pro bono a combatir el abuso corporativo. Estás volviendo al derecho, solo que de manera diferente. Isaías asintió, tocando una fragante planta de romero. A veces de las malas situaciones surgen cosas buenas. Como este jardín de aquella horrible mansión. Caminaron juntos por los terrenos transformados. El centro de trabajadores ocupaba el antiguo garaje de la mansión, sus paredes ahora cubiertas con coloridos murales que celebraban los derechos laborales. En su interior, voluntarios atendían una clínica legal y un programa de capacitación laboral. Walter Innes, el exdirector financiero de los Calvel convertido en denunciante, impartía clases de contabilidad allí 2 veces por semana. Su experiencia ayudaba a los trabajadores a comprender las finanzas corporativas y detectar fraudes. La mejor decisión que he tomado, solía decir sobre haber dado un paso al frente. La oficina de Lena daba al jardín. Ella había insistido en paredes de cristal. La transparencia era su nueva consigna. Sobre su escritorio había fotos de los miembros de la coalición que habían arriesgado todo para exponer la verdad. Junto a ellas, una pequeña placa decía, «El valor es contagioso». La fundación quiere que escribamos un libro, mencionó Isaías al entrar en su oficina. Que compartamos nuestra estrategia con otras comunidades que luchen contra la corrupción. Siempre que contemos la historia de todos, no solo la mía, respondió Lena, acomodándose detrás de su escritorio. Fuimos todos los que acabamos con los Calvel. Su computadora mostraba docenas de correos sin leer, solicitudes de ayuda de trabajadores de todo el país. El caso Calvel había despertado esperanzas en todas partes. La gente se dio cuenta de que no tenía que aceptar el abuso y la explotación. ¿Recuerdas esa primera noche en tu jardín?, preguntó Lena suavemente, ¿cuando me mostraste el vídeo y prometiste ayudarme? Isaías se apoyó contra el marco de la puerta. Estabas tan asustada, pero tan decidida. Supe entonces que ganarías. Ganamos, corrigió Lena. Y ahora ayudamos a otros a ganar también. Una llamada a la puerta los interrumpió. María entró llevando un sobre color crema. Esto acaba de llegar para ti, Lena. Entregado en mano. Lena lo abrió con cuidado, desplegando una carta escrita a mano. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras leía en voz alta. Querida Lena, trabajé para los Calvel durante 23 años. Me quitaron tanto, salarios, dignidad, esperanza. Tenía demasiado miedo para hablar. Pero tú nos mostraste a todos cómo es el valor. Gracias a ti, mi nieto comenzará la universidad el próximo año. El pago atrasado y los daños cambiaron nuestras vidas. Pero más que el dinero, nos devolviste el orgullo. Demostraste que la gente común puede enfrentarse al poder y ganar. Cada mañana, paso por el jardín que reemplazó su mansión. Recojo verduras frescas para mi familia. Mi nieto aprende sobre los derechos de los trabajadores en el mismo garaje donde los Calvel una vez estacionaron sus autos de lujo. No solo expusiste la corrupción, sino que ayudaste a construir algo hermoso en su lugar. No solo ganaste justicia, nos mostraste cómo seguir luchando por ella. En pocas palabras, nos salvaste a todos. Con eterna gratitud, Eleanor Martínez. Lena dobló cuidadosamente la carta y la apretó contra su corazón. Las lágrimas rodaban por sus mejillas, pero su sonrisa irradiaba alegría y paz.
El miedo y el dolor de aquella horrible noche ahora parecían distantes, transformados en propósito y fuerza. Enmárcala, sugirió Isaías con suavidad. Y llévala con nosotros, asintió Lena. Para recordarle a cada trabajador que conozcamos que el cambio es posible, que la justicia vale la pena luchar por ella, que el valor realmente es contagioso.